¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. No os podéis imaginar la felicidad que siento hoy porque nuestro caso lo está patrocinando una de mis webs favoritas de todos los tiempos. ¿Conoces Temu? Temu es una página web que tiene precios bajos, calidad super top, descuentazos en toda la web y también multicategoría. Esto quiere decir que puedes comprar absolutamente todo lo que se te pase por la mente. Ahora mismo están con unas rebajas impresionantes del 90% de descuento en toda la web y también tienen devoluciones gratis de hasta 90 días y envíos gratis a todo el mundo. ¿A qué estás esperando para echarle un vistazo? Y un extra, si te descargas la app de Temu desde mi link, el link que te dejo abajo en la cajita de info en la primera línea de la descripción, puedes conseguir hasta 100 euros gratis para tus compras. Por favor, si no te he convencido ya, déjame que te muestre lo que he comprado yo para convencerte. Es tan increíble la decoración de hogar que puedes encontrar en Temu que tengo que enseñártela lo primero. Elegí este jarroncito azul y le añadí estas florecitas en los mismos tonos para poner en la entradita de mi casa. También compré esta pequeña escultura que tiene unos acabados perfectos. Quizás me hubiera gustado que fuera un poquito más grandecita, pero sabes, al final ha quedado lindísima al lado de mis velones aromáticos. Cuando veas lo siguiente vas a morir, te lo aviso. Compré este precioso colgante de luna con cristales y piedritas que refleja el sol y da unos destellitos de 1000 colores y esto lo vas a amar. Yo lo vi y supe que lo necesitaba en mi vida. Son 6 retratos de hierro con formas de mujer. Eso no es un lo necesito en mi vida. Ahora déjame que te muestre ropita, que nunca es suficiente. Los conjuntos completos los compré en Temu. Te voy a enseñar 4. El top amarillo es un básico de verano y el pantalón estampado de estrellas, mira, la verdad no tenía ninguna prenda así tan llamativa, pero es que lo amo. Me encanta llevar pantalones tipo mom jeans porque no aprietan. No me gusta ir como un chorizo mal cargado por la vida. Pedí este en color marroncito para cambiar un poco y el top blanco playero con mensaje. Atención que tenemos un invitado estrella ahora. A Curro este es el conjunto que más le gusta. Mira qué top bicolor tan llamativo. Y el pantalón de mariposas, que Curro las adora, porque cuando ve una por la calle siempre las persigue, ¿vale? No se nota nada que estoy enamorada de mi perro, ¿no? Para finalizar te muestro el que es mi vaquero favorito. Creo que me favorece cantidad y como es de tiro alto, pues me gusta combinarlo con un crop top para enseñar abdominales, que me los he trabajado, nena. Ahora déjame que te cuente cómo encontrar estos productos que te he mostrado. Primero y más importante, dale clic al link que te dejo abajo en la descripción para descargar la app, añade mi código y consigue tu cupón de 100 euros para gastar en la web. Después solo tienes que desplazarte y encontrarás todo lo que yo he comprado a un precio súper rebajado. Y gracias por existir, Temu. Muchísimas gracias a Temu por patrocinar el caso de hoy y ahora, si te parece, comenzamos con la historia. Porque cuando el 29 de abril a las 10 de la mañana 2 cazadores de ciervos se encuentran a un muchacho de tan solo 12 años vagando por el bosque con una recortada en la mano, se quedan completamente atónitos. Le preguntan qué es lo que le pasa y si necesita ayuda y el chico llamado Christopher Pittman les dice que un hombre afroamericano lo ha secuestrado después de haberle quitado la vida a sus abuelos. Estos 2 cazadores de ciervos casualmente también eran bomberos, así que toman al chico, lo llevan hasta la estación de policía para que allí le tomen declaración y lo ayuden. ¿Qué es lo que le había pasado al pobre Christopher Pittman? El caso de Christopher Pittman, curiosita, es uno de esos que te deja pensando incluso días después de haberlo escuchado, lo cual quiere decir que mañana, pasado y probablemente durante toda la semana estés dándole vueltas al asunto, porque el desenlace que tuvo el caso es un poco... Ya sabes que a mí me gusta traer historias que suelen generar debate y esta no es nada diferente. Nacido el 9 de abril de 1989, la vida del joven Christopher Pittman no había sido precisamente miel sobre hojuelas. Su madre lo había abandonado cuando tan solo tenía 2 años y lo había dejado al cargo de su padre Joe. Un padre que tenía una hija mayor de un matrimonio anterior y que después de que la madre de Christopher lo abandonara, se había casado en otras 3 ocasiones. Inestabilidad absoluta, como estás pudiendo ver. Este vaivén de mujeres que iban y venían de la casa, lógicamente hizo que Christopher se confundiera y que no supiera, pues crecer de una manera correcta. Esto quizás se habría podido
podido suavizar un poco si su padre Joe le hubiera tratado bien, o mejor por lo menos de lo que lo hacía, porque las maneras de disciplinar de Joe eran bastante cuestionables. A lo que me estoy refiriendo es a que Joe era abusivo con su hijo, y generalmente había de esto. Pero el colmo llega en 2001, cuando su padre y la madre de Christopher vuelven a reavivar su romance para solamente meses después volver a marcharse la madre. Esto hace que Christopher se desequilibre completamente y se escapa de casa. Lo encuentra la policía vagando solo por la carretera y lo devuelve al hogar familiar. Allí él amenaza con quitarse la vida. Agarra a uno de estos y se pone delante de su hermana mayor y empieza a gritar: prefiero fallecer antes que seguir viviendo bajo el mismo techo que vosotros. Como está tan descontrolado, Joe lo que hace es llamar a la policía. Llega la policía, se lo llevan y lo recluyen en un psiquiátrico. Allí está durante 7 días y lo ponen bajo un tratamiento de una medicina que se llama Paxil, un medicamento que le dan para la depresión que le han diagnosticado, así como para un comportamiento desafiante, negativo, agresivo. Lo envían de vuelta a casa después de estos 7 días que está internado y después de haberle puesto esta medicación de Paxil, y el padre, Joe, empieza a pensar que quizás este no es el ambiente más adecuado para su hijo. Llama a sus padres y les dice qué les parece si les manda a su hijo para allá para que se ocupen de él durante un tiempito. Cuando llega a Chester, en Carolina del Sur, en octubre del 2001, para vivir con sus abuelos paternos, esta parecía la última y la única oportunidad de Christopher de encontrar la estabilidad. El abuelo Joe, que sí se llamaba igual que el padre de Christopher, era un hombre de 66 años, de esos que siempre tienen una sonrisa en el rostro, pero ojo, con la sonrisa de Joe. No te podías dejar engañar por esto, porque en realidad el tipo era sumamente recto y era también, bueno, de estas personas a las que les gusta disciplinar a los demás. Es como que ellos se creen, no sé, generales de la marina. Acudía regularmente con su esposa Joy a una iglesia metodista llamada New Hope, donde todo el mundo sentía por el matrimonio un profundo respeto. Ya te digo que no era para menos, porque al señor Joe tú te podías acercar a hacerle chistecitos y tal cual, pero en el momento en el que tú le decías algo que a él no le cuadraba o no estaba dentro de lo que él pensaba que era lo correcto, se le borraba la sonrisa de la cara y te dejaba saber lo que sentía, te dejaba saber que allí el que mandaba era él, ese tipo de persona era Joe. Sin embargo, a pesar de su seriedad y de su talante fuerte, el abuelo de Christopher tenía debilidad por su nieto. Christopher para él era el niñito de sus ojos. Siempre había sido su nieto preferido, aunque esto esté mal decirlo, pero es así, todos los padres tienen un hijo preferido y todos los abuelos tienen un nieto preferido. Y con Christopher podía tener un poco más de manga ancha que con el resto de la humanidad. Así que cuando Christopher llegó enviado por su padre, los abuelos, que siempre habían sido una fuente de estabilidad para Christopher, eran dos seres que él amaba profundamente. Sus abuelos paternos para él eran como un refugio. Pues se alegraron muchísimo porque pensaron que verdaderamente allí es donde florecería. Sacarlo de ese ambiente de Oxford y sacarlo de casa de su padre, que era tan picha loca, pues probablemente conseguiría que Christopher floreciera. Joe Pittman, de 62 años, la abuela de Christopher, había recibido instrucciones muy concretas de llevar a Christopher al doctor en cuanto llegara a Chester. Recuerda que el muchacho estaba bajo el tratamiento de este antidepresivo de Paxil. Así que cuando llega a la consulta le da todo el informe de su nieto, miran el expediente. El doctor quiere darle de nuevo Paxil, quiere recetarle de nuevo el mismo medicamento, pero existe un problema. No le quedan muestras de este medicamento. Entonces le sugiere a la abuela: le voy a dar algo que es exactamente lo mismo, solamente que tiene otro nombre. Y esto se llama Zoloft. Zoloft es el antidepresivo más recetado en los Estados Unidos. Solamente en el año 2003 se extendieron 32,7 millones de recetas de Zoloft. Le dio solamente unas muestras para que fuera probando a ver qué tal le sentaba. Y supuestamente, ya te digo, el doctor decía que era lo mismo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Sin embargo, en el prospecto de este medicamento dice específicamente que no se puede sustituir un antidepresivo por otro de una
manera brusca, y esto es precisamente lo que acababa de hacer el doctor. Se podría decir que prácticamente de manera inmediata es que Christopher empezó a sentir los efectos secundarios negativos. Él se quejaba amargamente a su abuela Joy, le decía: abuela, siento muchos dolores por el cuerpo, siento como que me quema por dentro, estoy como en llamas, por favor, ayúdame. Le pedía ayuda constantemente. Y entonces la abuela, desesperada, pues se va al doctor, le cuenta lo que le está pasando a su nieto, y el doctor, en vez de retirarle la medicación o ver qué es lo que le estaba pasando al muchacho, le da analgésicos y le dice, bueno, que los combine con los antidepresivos y de esta manera pues puede seguir tomándolos y no sentir estos dolores. Luego, en una visita posterior, resulta que le aumenta la dosis de 25 miligramos a 50 miligramos. ¿Por qué? Pues porque la abuela había vuelto al doctor quejándose de que su nieto había empezado a tener episodios maníacos. Se sabe que Zoloft causa en niños depresión agravada, sueños anormales, reacciones paranoides, alucinaciones, comportamientos agresivos y delirios. Y precisamente uno de los mayores efectos secundarios son estas crisis maníacas. Entonces, si al señor Christopher le están dando episodios maníacos con 25 miligramos y el doctor le sube la dosis a 50 miligramos, supuestamente para evitar estas crisis maníacas, cuéntame, curiosita, ¿qué es lo que puede salir mal en esta ecuación? Pues fíjate, te voy a contar qué es lo que salió mal. Resulta que llega una tarde en la que Christopher está regresando de la escuela en el autobús y se va a por una de sus compañeras, así, sin más ni más, y la agarra por aquí y empieza a apretar. El conductor tiene que parar el autobús, se va para separarlos, la muchacha estaba ya azul, vamos, que si no llega a parar el autobús el conductor se la carga. Y llama inmediatamente al abuelo de Christopher para reportar lo sucedido. Cuando llega a la parada, a Christopher lo están esperando sus abuelos. Ni siquiera pasan por casa, lo llevan directamente a la iglesia, pues supongo que para expiar sus pecados, no sé, o para que entrara en vereda el muchacho, con los cánticos religiosos. El caso es que, estando en la iglesia, Christopher se acerca hasta la muchacha que toca el piano durante la misa y empieza a molestarla. Bueno, esto obviamente hace que los abuelos se les caiga la cara de vergüenza, ya no saben ni dónde meterse, y cuando salen de la iglesia lo hacen llenos de ira. Llegan a la casa y a Joe no se le ocurre mejor idea pues que disciplinar a su nieto. Le da una buena somanta y lo encierra en su cuarto con llave. Christopher está completamente confundido. Él no puede creer que su abuelo, esa persona que para él era su superhéroe, ¿no? Esa persona en la que confiaba tanto, acabara de hacerle lo mismo que le hacía su padre allí en Oxford. Él pierde en esos momentos toda la confianza que sentía en su abuelo, pierde totalmente la esperanza y empieza a sentirse súper intranquilo. Llega el momento de la cena y Joy, su abuela, va a abrirle la puerta. Recuerda que le habían cerrado con llave, le permite salir de la habitación para que baje a la cocina a cenar. Están los tres cenando en completo silencio y cuando terminan la cena, Christopher se marcha directamente a su cuarto y lo mismo hacen sus abuelos después de recoger la cocina. Cuando está toda la casa en absoluto silencio, Christopher sigue dándole vueltas al asunto. Por supuesto, imagínate, se sentía humillado en estos momentos, ahora sí que se sentía solo en el mundo y empieza a surgir en él una ira incontrolable y empieza a escuchar unas voces en su cabeza que lo comienzan a volver loco porque empiezan a subir de tono estas voces y a hablar cada vez más y más y más rápido y en un bucle le repiten mata, 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 mata. Entonces él sale de su cuarto en mitad de la noche. Va hasta un armario que hay en el pasillo, agarra una de estas que, irónicamente, su propio abuelo Joe le había enseñado a manejar, se va hasta la habitación de sus abuelos e incrusta 2 balas en cada uno de los cráneos de sus abuelos. Acto seguido, enciende unas velas, agarra unos papeles, le prende fuego a la casa, sale huyendo con el perro de la familia debajo del brazo, $33 que llevaba en el bolsillo y agarra las llaves de la camioneta de su abuelo, se monta y huye. Se tira conduciendo prácticamente toda la noche, hasta que en un momento llega a un terreno boscoso y se le desvía la camioneta, pierde el control porque ya es que se estaba quedando prácticamente dormido en el volante y choca la camioneta en medio del bosque. Aquí es donde se encuentra con los cazadores de ciervos. Se baja de la camioneta, les cuenta la historia de que el hombre afroamericano lo ha secuestrado, que le ha quitado la vida a sus abuelos, lo llevan donde la policía, le cuenta la misma historia y como está tan detallada y tan perfecta, la policía
policía al principio se cree su versión. Pero van pasando las horas y a medida que el chico empieza a estar más y más cansado, finalmente se le empieza a caer la coartada. La versión ya no es tan creíble y uno de los oficiales se encierra con él en un cuarto, se pone delante de su cara y le dice: Christopher, vamos a hablar tú y yo ahora como adultos. En este momento es que Christopher confiesa absolutamente todo lo que hizo. Y dice lo siguiente: no me arrepiento de lo que he hecho, ellos se lo merecían. Como tú comprenderás, estas palabras no ayudarían demasiado después en su juicio. Fue el lunes 31 de enero de 2005 cuando este juicio contra Christopher Pittman se celebra. Y lo hace como adulto, porque en Carolina del Sur no se establece una edad mínima para juzgar a los acusados como adultos. Entonces, empieza a cuestionarse su capacidad mental a los 12 años, que es cuando hizo lo que hizo, y también el impacto de Zoloft sobre su estado mental. Estas fueron las dos máximas claves durante su audiencia, las dos cuestiones que más se estuvieron estudiando y sobre las que el jurado puso mayor atención. La acusación quería demostrar que él sabía bien lo que estaba haciendo y fue precisamente por el hecho de que huyó después de haberle quitado la vida a sus abuelos. Bueno, no solo huyó, sabía cómo tenía que tapar todas las huellas prendiéndole fuego a la casa. Después había creado esta historia que le contó a los cazadores y a la policía en un inicio. Entonces era como, vale, no estaba en un estado maníaco, porque fíjate todo lo que pudo discernir después, todo lo que pudo reflexionar. Entonces, el padre de Chris estuvo desde el principio apoyando a su hijo, a pesar de que recuerda que eran sus propios padres las víctimas. De hecho, incluso fue hasta el presidente Bush para pedirle que indultaran a su hijo. Amo a mi hijo con todo el corazón, igual que amaba a mi padre y a mi madre, quienes, si estuvieran aquí hoy, también pedirían clemencia. Su hermana mayor, Danielle, esta ante la que hizo aquel pitote en el que dijo que quería quitarse la vida y todo esto, dice que su hermano no era culpable y que iban a luchar con uñas y dientes por su liberación. Creo que todos le fallamos de una forma u otra, vamos a luchar por él y si tengo que seguir luchando durante los próximos 29 años para sacarlo, no se quedará allí todo el tiempo que se supone que debe hacerlo. Los abogados defensores de Chris lo que alegaban es que el muchacho estaba involuntariamente intoxicado por esta subida de dosis que el doctor le había hecho en el medicamento de Zoloft. Decían que por tanto no había sido asesinato, sino que había sido homicidio involuntario. La defensa tenía bastante peso, ¿de acuerdo? Porque es que Zoloft nunca ha sido aprobado específicamente para su uso en menores de edad. De hecho, Zoloft solamente ha sido aprobado para el TOC en niños, ¿vale? Para el trastorno obsesivo compulsivo, pero no como un antidepresivo. Hay un problema, sin embargo, y es que cuando la FDA aprueba un medicamento, entonces ya hay vía libre para que los doctores lo administren en aquellas personas que ellos consideren oportunas, ¿vale? Es preocupante que eso signifique que los niños de 1 a 17, que constituyen el 7% de la población total de los Estados Unidos que toma antidepresivos recetados, estén ingiriendo medicamentos psicoactivos, que son aquellos que afectan el funcionamiento del cerebro, cuya eficacia y seguridad en menores en la mayoría de los casos no se ha probado clínicamente. Por supuesto, someter a menores a ensayos clínicos conlleva su propio conjunto de dilemas legales y éticos. ¿Pueden los padres ofrecer legítimamente a sus hijos para las pruebas sin el consentimiento del menor? ¿Podrían sus hijos demandarlos en un momento posterior si sufren efectos adversos de estos ensayos clínicos? Hay muchísimas cuestiones morales aquí. Durante el juicio, Pfizer, que es la productora de Zoloft, los creadores de Zoloft, negó que el medicamento provocara ni delirios, ni alucinaciones, ni que desencadenara violencia. Después de las audiencias, la FDA no llegó a concluir que los medicamentos causaron los efectos secundarios denunciados, pero instó a los fabricantes de los medicamentos, esto es una medida que se implementó, algo es algo, a poner una advertencia de un recuadro negro en los paquetes, aconsejando a médicos y padres que busquen signos de agresión, de ansiedad, de agitación en los niños y adolescentes que toman estos medicamentos. Por su parte, Christopher asegura que él recuerda absolutamente todo lo que involucra aquella noche, desde la sangre, los pium pium que hizo, las voces que lo instaban a continuar con su plan macabro, incluso cómo sonaban los detectores de humo cuando le prendió fuego a la casa, incluso
el sonido de la camioneta que lo alejaba de ese lugar que él mismo había reducido a cenizas y dice: algo me decía que lo hiciera. Yo no noté un cambio en mi comportamiento hasta que dejé Paxil. Al comenzar con Zoloft, entonces empecé a odiar a todo el mundo. Las cosas más pequeñas me hacían estallar y comencé a meterme en problemas. Ese no era yo. Simplemente odiaba al mundo entero sin una razón aparente y luego estallé. Me desquité con mis abuelos, a quienes amaba tanto. Lo más difícil que tengo es no estar con mi familia. Realmente no tengo ningún problema en estar con la cárcel, es solo el estar lejos de mi familia. A medida que crezco, me doy cuenta de que mi padre cometió muchos errores, pero puedo perdonárselos. Él no sabía cómo disciplinarme. Hizo lo que pensó que era correcto para mí. Su abuela materna, Delnora Dufresne, que había ayudado en la crianza de Christopher cuando su propia madre se había marchado y lo había dejado solito, dijo durante el juicio: conozco a Chris desde que nació. Él era callado, tímido y definitivamente no violento. No hubo ni siquiera un aviso en la escuela. El chico que es hoy no es el que le quitó la vida a sus abuelos. Algo tuvo que haber hecho eso. Él es muy reflexivo y es por eso que todo esto está totalmente fuera de lugar para nuestro Chris. Totalmente fuera de lugar. Mi nieto estaba triste, sí, pero jamás lo vi enojado ni violento. A Christopher Pittman, finalmente, curiosita, le dieron 30 años en prisión, pero 3 años más tarde de la sentencia hubo una revisión, se la redujeron a 25, contando ya con el tiempo que había servido, ¿de acuerdo? Así que esto implica que cuando tenga 34 años podrá volver a ver la luz del sol. Sin embargo, habrá algunos cambios, porque durante su estadía en prisión, Christopher Pittman ya no es Christopher Pittman, se ha convertido en Kristen Avery Pittman. Esto significa que cuando abandone prisión lo va a hacer como una mujer transgénero. De acuerdo, este es el desenlace de este caso y ahora me gustaría que tú me contaras, curiosita, curiosito. ¿Crees que la condena que le dieron a Christopher Pittman es justa? ¿Crees que 30 años por haberle quitado la vida a sus abuelos cuando tan solo tenía 12 es algo correcto? ¿Crees que el medicamento antidepresivo que le dieron a este muchacho tuvo algo que ver en su reacción hacia esa disciplina que le dio su abuelo? ¿O crees que simplemente era lo suficientemente inteligente como para usar esta excusa del medicamento y vengarse de lo que acababa de hacerle su abuelo? Date cuenta que él acababa de perder en aquel momento toda la confianza que sentía por esos dos seres que se suponía que iban a cuidarlo bien, que se suponía que iban a darle algo completamente diferente a lo que tenía en Oxford, y puede ser que él tuviera una mente tan calculadora como para decir, bueno, pues como ahora me han cambiado de medicamento y todo esto, a ver, con 12 años tú ya sabes medianamente lo que estás haciendo, y si tienes un cociente o coeficiente, nunca sé exactamente cómo se dice, por favor acláramelo abajo en los comentarios, intelectual lo suficientemente alto, y si tienes de hecho algún rasgo también de psicopatía, de sociopatía, puedes llegar a esta reflexión, puedes llegar a este punto en el que dices, bueno, me voy a apoyar en esto y voy a hacer esto que deseo, esto que está dentro de mí, porque estoy tan cansado de todo que me voy a vengar. Tú solamente recuerda eso que le dijo al policía de no me arrepiento de nada, ellos se lo merecían. O sea, habían pasado ya muchísimas horas desde que había tomado su última dosis de Zoloft y desde que se supone que había tenido este episodio maníaco. ¿Es normal que todavía estuviera diciendo este tipo de cosas? Quiero saber qué piensas abajo en los comentarios. Iniciemos ahí el debate, te voy a estar leyendo con muchísima atención. Yo te mando un suculento besote, donde más te guste, curiosita, curiosito, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo caso. Tenemos una semana súper divertida. Estoy preparando ya también noticieros, resúmenes de las Kardashian. Así que por favor, estate suscrita tanto a este canal como al canal de Curioseando para que YouTube te pueda avisar en cuanto suba los nuevos vídeos. Mil gracias por haberme acompañado. ¡Chao!